Hola, ¿qué tal maestros y maestras? Yo soy el profe Dani y el día de hoy te voy a hablar de todo lo que viene en la guía de nuestra quinta sesión del Consejo Técnico Escolar. Pero antes, si esta es la primera vez que visitas mi canal o no te has suscrito, te invito a suscribirte y activa la campanita para que te enteres cuando suba contenido nuevo. Quédate hasta el final del video para que veas los regalos que he preparados para ti y cómo obtenerlos. Ahora sí, comencemos. En la presentación nos menciona dos factores súper importantes e indiscutibles en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, como lo son las emociones y el apoyo de los padres de familia. Estos han resaltado durante la contingencia sanitaria. Por eso esta sesión de Consejo Técnico Escolar está destinada a reflexionar sobre esos aspectos socioemocionales que forman parte y están en juego en el aprendizaje, así como a buscar estrategias que involucren a toda la comunidad escolar en la construcción de ambientes enriquecidos de aprendizaje. La sesión está organizada en dos apartados. El primero, el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. En este compartiremos las emociones que hemos experimentado como docentes durante la educación a distancia y nos pondremos en el lugar de los alumnos y sus familias, para intentar comprender las circunstancias que han dificultado su aprendizaje y buscar estrategias para ayudarles a afrontarlas. El segundo apartado, fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes. Revisaremos los avances de las estrategias implementadas de comunicación con los alumnos y padres de familia y fortaleceremos nuestras formas de evaluación. Previo a la sesión, es necesario revisar la guía y realizar las actividades. Lo que ya sabemos, esta guía es flexible y adaptable al contexto educativo. Los productos orientan la reflexión, concretan propuestas y no son un instrumento de control administrativo. Las recomendaciones durante la sesión son: número 1, iniciar puntualmente; número 2, mantener nuestras cámaras en todo momento encendidas; número 3, nuestros micrófonos deben estar silenciados; número 4, hacer uso de la herramienta levantar la mano para pedir la palabra; número 5, revisar el material previamente, así como realizar las actividades, eso ya lo comentamos. Número 6, tener a la mano cuaderno y lápiz para realizar apuntes. Número 7, designar a un relator. Y número 8, al final, hacer una recapitulación de todos los acuerdos tomados y compartirlos con el colectivo docente. En la agenda del trabajo, el 60% del tiempo está destinado a trabajar la primera parte, que es el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje, y el tiempo restante para trabajar el segundo tema, fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes. Ambos temas se trabajarán en las modalidades individual, en equipo y en plenaria. Los propósitos de esta sesión son desarrollar estrategias para favorecer junto con las familias estrategias de aprendizaje en casa en los que se procure el bienestar socioemocional, y revisar las estrategias de comunicación con los estudiantes y sus familias, así como las estrategias de evaluación para fortalecerlas. Los materiales que vamos a necesitar son el acuerdo número 26-12-20, que son las orientaciones y criterios para la evaluación durante la contingencia sanitaria. Número 2, las estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitentes o sin comunicación que elaboramos durante la tercera sesión. Número 3, nuestras estrategias de evaluación que igual realizamos durante la tercera sesión. Número 4, vamos a necesitar el fichero de herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Y número 5, los ficheros de actividades promover la cultura de la paz desde y en nuestra escuela. ¿Qué productos vamos a realizar y entregar? Una estrategia para favorecer la gestión de las emociones y fortalecer la empatía entre el personal docente, directivo, alumnado y familias. También realizaremos un material con orientaciones para las familias sobre cómo favorecer ambientes propicios para el aprendizaje y recomendaciones para los procesos de evaluación. En el primer tema, el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje, nos reitera la importancia de los aspectos emocionales que, junto con los aspectos cognitivos, facilitan o dificultan el aprendizaje, por lo que es necesario contribuir al desarrollo de las habilidades socioemocionales de la comunidad escolar, quienes sabemos están pasando por diferentes circunstancias que pueden originar
emociones negativas como el enojo, la ira, la angustia, la tristeza, la ansiedad, etc. Por esta razón es fundamental que haya empatía entre docentes y estudiantes y que se promuevan las habilidades para identificar, comprender y regular las emociones. Se reitera que en esta sesión realizaremos actividades que nos ayuden a reflexionar sobre las emociones que todos hemos experimentado durante esta contingencia, tanto docentes, directivos, alumnos, familias, es decir, toda la comunidad escolar, así como para desarrollar estrategias para gestionarlas y regularlas y fortalecer la empatía entre personal directivo, docente, alumnos y familias. En la parte individual, nuestras emociones durante la pandemia, vamos a identificar cuáles son las emociones que hemos experimentado en nuestro rol docente durante esta educación a distancia. Vamos a escribir cuál ha sido nuestra experiencia. En el punto número 3 vamos a reflexionar sobre lo siguiente: como madre, padre, tía, abuelo o abuela de niñas, niños o adolescentes que están aprendiendo en casa, cómo hemos vivido esta situación, qué retos hemos enfrentado al acompañarlos en su aprendizaje, qué emociones hemos sentido, los niños, niñas y adolescentes a los que acompañas en casa, cómo han vivido estas circunstancias. Vamos a escribir la experiencia como acompañante de estos niños, niñas y adolescentes cercanos y las emociones o sentimientos que nos han provocado, y las vamos a compartir posteriormente en equipos. En el punto número 4 vamos a leer el texto Las emociones en la educación. Esto básicamente nos reitera lo que ya nos habían mencionado en la presentación y lo que nos decía la introducción al tema número 1, que es cómo afectan las emociones tanto de manera positiva o negativa en nuestro proceso de aprendizaje. Nos da un ejemplo de cómo las emociones negativas, como el miedo, el aburrimiento, la vergüenza, la desesperanza, no son favorables, minan el esfuerzo, generan pensamientos irrelevantes y distraen. Por otra parte, las emociones positivas, como el entusiasmo, el gusto por aprender, el orgullo y la esperanza, son todas emociones que favorecen el proceso de aprendizaje. Y a partir de la experiencia que escribimos y el texto Las emociones de la educación, vamos a contestar cómo influyen las emociones en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, qué emociones propician que las niñas, niños y adolescentes de su familia aprendan mejor y qué emociones deben favorecer en sus actividades para generar la curiosidad, la creatividad de las niñas, niños y adolescentes. Punto número 5. Vamos a identificar los estados emocionales que prevalecen en los alumnos y alumnas a partir de lo que hemos observado o sabemos que viven ellos en sus hogares, considerando como guía las preguntas: ¿qué emociones predominan en la mayoría de mis alumnos y alumnas? ¿Cuáles podrían ser esas causas? ¿Qué alumnos están enfrentando estados emocionales más adversos como son la angustia, tristeza, duelos, precarización de recursos, entre otras? ¿Cómo impactan estos estados emocionales en su aprendizaje? Y bueno, esto igual lo vamos a compartir más adelante en el trabajo en equipos. Bueno, ya en el trabajo en equipos, estrategia para favorecer la gestión de las emociones en la comunidad escolar, vamos a compartir en el punto número 6 cuáles son las emociones que hemos enfrentado como docentes y vamos a reflexionar poniéndonos en el papel de las familias de los estudiantes, que sabemos ellos no son profesionales de la enseñanza. Entonces, a partir de ello, ¿cómo creemos que se sientan al acompañar el aprendizaje de sus hijos e hijas? ¿Y qué exigencias tienen hacia ellos y ellas? ¿Cómo los tratan? En el siguiente punto vamos a compartir el análisis sobre los estados emocionales que prevalecen en nuestros alumnos realizado en la actividad número 5, comentando cuáles son los principales retos o dificultades que han enfrentado las familias y sus estudiantes para contar con un ambiente favorable al aprendizaje y al desarrollo integral. A continuación, la guía nos comparte este texto donde resalta la importancia de la empatía en la práctica docente porque ayuda a comprender las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias, y con base en ello, nosotros como docentes realizamos un ajuste en lo que son nuestra planeación, nuestras actividades de aprendizaje y de evaluación, adaptándola en el contexto en el que viven nuestros estudiantes y en el que desarrollamos nuestra labor educativa, y reflexionando sobre cómo podemos fortalecer la empatía en el trabajo a distancia hacia los alumnos y sus familias entre el colectivo docente
y de las familias hacia nosotros. En el punto número 9 de trabajo en equipos está el producto que yo considero tal vez el más importante de esta sesión, que es el de diseñar a partir de lo que sabemos sobre los retos que enfrentan nuestros alumnos una estrategia para favorecer la gestión de las emociones de todos los integrantes de la comunidad escolar, fortalecer la empatía con los alumnos y sus familias, todo el miembro del colectivo, docentes y las familias hacia los docentes, y orientar a las familias sobre cómo favorecer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. Para esto tenemos que tomar en cuenta los productos o recursos que ya elaboramos anteriormente, la programación de educación socioemocional de Aprende en Casa, los ficheros La Cultura y la Paz en y desde nuestra escuela y el fichero Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Bueno, un paréntesis antes de avanzar. Esta estrategia quizás nos suene un poquito complicada, pero la realidad es que si revisamos los ficheros La Cultura de Paz en y desde nuestra escuela y el fichero Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, ya vienen estrategias muy bien diseñadas que inclusive ya traen cuáles son los propósitos, las actividades por momentos y las actividades que podemos realizar entre docentes, con los alumnos y con las familias. Solamente cabría añadir algunos detallitos sobre el tiempo en que lo vamos a realizar, las fechas y los recursos que vamos a necesitar, así como cómo vamos a llevar el seguimiento y cómo vamos a realizar la evaluación de esa estrategia. Entonces, hay que revisar los materiales que ya vienen dentro de nuestra guía. Bueno, continuamos. Ya en el trabajo en primaria de este primer tema vamos a comentar de manera voluntaria las reflexiones y coincidencias que identificamos en el trabajo en equipos. Vamos a compartir qué estrategias implementamos para gestionar las emociones, para regularlas, lograr equilibrar su intensidad y duración. ¿De qué forma podemos apoyarnos entre nosotros para afrontar las emociones intensas o las situaciones críticas que enfrentamos? ¿Y a qué apoyos externos podemos recurrir? En el punto número 11 vamos a presentar las estrategias para favorecer la gestión de las emociones en nuestros estudiantes que trabajamos en equipo en el punto número 9. Y bueno, la última actividad en plenaria de este primer tema es establecer compromisos sobre lo que haremos en lo individual y lo que haremos como comunidad escolar para la gestión de emociones y la empatía, así como orientar a las familias para generar ambientes favorables para el aprendizaje. Y llegamos al tema número 2. En este tema que es fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes, recordamos que en el calendario del ciclo escolar 2020-2021 la fecha de entrega de boletas a padres de familia está programada para el 23 al 26 de marzo, por lo que es necesario revisar nuestras estrategias de evaluación y el acuerdo número 26-1220 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el COVID-19. Y entonces vamos a revisar, reflexionar y fortalecer las estrategias de evaluación tomando en cuenta las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el trabajo individual de este tema 2 vamos a retomar las estrategias de comunicación establecidas en la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar, describiendo nuestros resultados al implementarlos, guiándonos por las preguntas, qué acciones implementamos con los alumnos y alumnas de nuestro grupo, qué resultados obtuvimos, qué información relevante recopilamos sobre nuestros estudiantes, con cuántos alumnos y alumnos pudimos establecer algún nivel de comunicación, cuáles son los obstáculos que no nos han permitido establecer comunicación con los estudiantes y vamos a compartir posteriormente nuestras reflexiones en el trabajo en equipos. De igual forma, en el trabajo individual vamos a actualizar el listado de niveles de comunicación que tenemos con nuestros estudiantes y para aquellos con los que no hemos tenido comunicación vamos a anotar si ya se agotaron todas las posibilidades o todavía se puede hacer algo. Esta información la vamos a compartir con el director, quien va a conformar el estado general de la escuela de los niveles de comunicación. En el punto número 14 describiremos un ejemplo de lo que hemos realizado recientemente
con respecto a las estrategias de evaluación, las que definimos en la tercera sesión, e identificaremos si estas acciones implementadas atienden a una o más de las orientaciones pedagógicas del acuerdo número 26-12-20. Dentro del trabajo en equipo, elementos de evaluación que debemos enriquecer, analizaremos el siguiente párrafo y contestaremos los cuestionamientos: cómo influyen las emociones en los procesos de evaluación, qué emociones provoca en las niñas, niños y adolescentes la aplicación de un examen, qué emociones enfrentan nuestros alumnos en las estrategias de evaluación que les proponemos. Compartiremos entre docentes las estrategias de evaluación que hemos implementado y que describimos en la actividad 14. En el punto número 17 leeremos las orientaciones 2 y 4 del acuerdo número 26-12-2020 referente a la evaluación durante la contingencia. En la orientación número 2 nos menciona indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, tomar en cuenta la opinión de las alumnas y los alumnos, así como el de madres y padres de familia. Esto mediante lo que es el proceso de autoevaluación. Inciso B, tomar en cuenta obviamente las tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargadas a las alumnas y los alumnos, las que se entregaron ya sea digital o de manera impresa. El inciso C, los saberes adquiridos durante el periodo de contingencia sanitaria. Estos pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de experiencias. Y la orientación número 4, considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando. Punto número 18, vamos a reflexionar en equipos sobre las estrategias de evaluación que hemos implementado y compartido en esta sesión, tomando en cuenta el nivel de comunicación que tenemos con nuestros estudiantes y basándonos en las siguientes preguntas. ¿Hemos considerado la opinión de nuestras alumnas y alumnos sobre sus propios aprendizajes? ¿De qué manera lo hemos hecho y cómo podríamos incorporarlas? ¿Hemos considerado la opinión de las madres y padres de familia como fuente de información sobre el aprendizaje de sus hijos? ¿De qué manera lo hemos hecho? ¿Hemos podido percibir si el estado socioemocional de las niñas, niños y adolescentes y de sus familias ha sido una barrera para el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Y de qué manera podríamos considerar este aspecto en nuestra evaluación? Y en el punto número 19, a partir de todo lo que ya hemos hecho, vamos a elaborar un esbozo de un material de difusión, ya sea un cartel, presentación, infografía o un video, con orientaciones para las familias sobre las estrategias para favorecer un ambiente favorable para acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijos e hijas. Nos aclara la guía que tal vez no nos dé tiempo para realizar el material de difusión, por eso solamente vamos a realizar un esbozo con toda la información que ya tenemos, los mensajes claves que queremos comunicar a los padres de familia, y esto lo vamos a hacer compartiendo ideas entre todo el colectivo docente. En el trabajo en plenaria vamos a analizar los datos de la escuela sobre los niveles de comunicación con nuestros estudiantes que ya el director integró previamente en la actividad 13. A partir de eso vamos a comentar: ¿es posible hacer algo más para contactar a las niñas, niños o adolescentes con los que no hemos tenido comunicación? ¿Cómo apoyar a las niñas, niños y adolescentes y las familias para que el estado socioemocional no sea una barrera para el aprendizaje? ¿De qué manera se puede ajustar las formas de evaluación de acuerdo con el nivel de comunicación con los estudiantes? Por último, vamos a tomar acuerdos sobre las acciones que continuaremos realizando para mejorar los niveles de comunicación con las y los estudiantes, y también tomar acuerdos sobre las acciones que implementaremos para considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes y de los padres de familia en la estrategia de evaluación que vamos a desarrollar. Ya para finalizar la sesión, nos recuerda retomar el esbozo que realizamos sobre el material de difusión y completarlo con todos los acuerdos que tomamos entre el colectivo docente, así como revisar el anexo 2, en el cual se presenta información sobre los procesos formativos que la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado para apoyar a las familias en su rol de acompañantes del aprendizaje de sus hijas e hijas y en su desarrollo de habilidades socioemocionales. También se sugiere invitar a las familias a conocer este material. Asimismo, en el apartado material complementario se presentan algunos recursos para seguir profundizando en el tema de gestión de las emociones. Y bueno, eso es todo lo que viene en esta quinta sesión del Consejo Técnico Escolar
Si tú te quedaste hasta el final de este video, te agradezco muchísimo. Te recuerdo suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba contenido nuevo. Y por último, en el primer comentario, te dejo de regalo la presentación con la que hice de este video, que espero te sea de utilidad. No soy muy bueno o creativo realizando diapositivas tal vez, pero espero te puedan servir de algo, así como las preguntas y formatos que te serán de utilidad para realizar tus productos y todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta sesión, como la guía, los ficheros y el acuerdo número 2612-2020. El segundo regalo que te dejo en la guía son los enlaces para 2 cursos completamente gratuitos que nos trae la guía. Estos cursos te serán de utilidad si quieres participar el próximo año en la promoción horizontal, porque este año en promoción horizontal no están tomando en cuenta los cursos. Un curso es de 40 horas y el otro curso es de 20 horas. El curso Cuidando la salud mental de las niñas y niños y adolescentes en el regreso a la escuela, estrategias de intervención para profesores en el salón de clases, está diseñado por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Básica, por lo que considero serán válidos para futuros procesos. Y el segundo curso, Orientaciones para prevenir, detectar y actuar en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, está organizado por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, también perteneciente a la Secretaría de Educación Básica. Esto a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya sido de utilidad. Si fue así, regálame un like. Recuerda suscribirte y compartirlo para llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.